Hola, hermanos, espero que estén disfrutando de los fics tanto como yo. Por favor den like si les gustan y suscríbanse para recibir notificaciones cuando suba a su fic favorito. Sin más que decir, comencemos. Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link de la historia original. Por favor apoyar al autor original para que sigas subiendo fics. Muchas gracias. Capítulo 1. Prólogo. Te sorprendería la poca diferencia que en realidad hay entre la mayoría de los universos alternativos. Oh, por supuesto, siempre va a haber uno extraño. Bueno, en realidad, hay un número infinito de impares. Verá, la naturaleza del multiverso es que en realidad no es multi tanto como omni. Todo lo que posiblemente podría haber sucedido ha sucedido, y más que eso, ha sucedido un número infinito de veces en un número infinito de universos. Por lo tanto, es imposible que cualquier universo sea realmente extraño, porque cualquier universo dado no es ni más ni menos que la suma total de un número infinito de cosas, que suceden o no en combinación, y habrá otro universo donde sucedieron exactamente las cosas opuestas. Y entre ellos habrá universos con todas esas, nuevamente, infinitas, cosas que suceden en combinaciones muy diferentes o casi idénticas. Y cada uno de ellos tendrá un opuesto también. Y luego están aquellos donde nunca pasó nada, y los mundos donde las cosas han dejado de suceder. Y también hay un número infinito de ellos, muchos de ellos con definiciones sutilmente diferentes de que nada sucede, y en algún momento la nada de uno se filtra en otro y se convierte en algo allí porque ese universo tiene diferentes reglas de nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No existir en un universo no solo existe en otro, siempre ha existido y siempre existirá, mientras que en otro universo nunca no habrá dejado de existir. Y solo piensa, si fueras uno de mis aprendices, te estaría interrogando sobre esto más tarde. Y la gente se pregunta por qué tradicionalmente no duran mucho. En cualquier caso, mi punto era que hay muchos mundos alternativos. Y muchos de ellos son realmente extraños. He visto mundos donde la vida en la Tierra tomó caminos muy diferentes. Un paisaje formado por monumentales montañas cristalinas envueltas constantemente en rayos esmeralda, pobladas por criaturas energéticas sin forma que se alimentaban de cargas magnéticas. He visto mundos donde la humanidad evolucionó más rápido. Una raza de psíquicos y superhumanos que hacen que nuestros mayores logros parezcan tan transitorios y sin sentido como los castillos de arena de los niños, y que destrozan su mundo en guerras cuya escala ni siquiera podemos imaginar. Mundos donde el hombre nunca evolucionó en absoluto, dejando a Gaia salvaje, cruel e indómita, pero mucho más bella y vibrante, a su manera dura. Una vez vi un mundo de nada más que camarones. Me cansé de eso rápidamente. Pero una sorprendente cantidad de mundos no son nada parecidos a eso. Son solo, exactamente lo que sabes. Una pequeña diferencia, tal vez dos. La vida de una persona cambia, y ese es un mundo completamente diferente. Aunque solo unas pocas personas seleccionadas se ven afectadas, sigue siendo un mundo propio. Y a veces, la más rara de las rarezas, a veces, ese pequeño cambio son solo las primeras rocas que indican una avalancha, y al final, el mundo que solía ser tan parecido al tuyo ni siquiera es reconocible. Dicen que una mariposa batiendo sus alas puede causar un huracán en el otro lado del mundo, si golpea las corrientes de aire en su justa medida. No están equivocados. A veces, ni siquiera se necesita tanto. Y a veces no. Y a veces ambos. O ninguno. O todo lo anterior, repitiéndose infinitamente en una cascada de acciones y reacciones posibles e imposibles a través de todo el tiempo y el espacio. ¿No es divertida la magia? Un extracto de las memorias de Kishchur-el-Recheschoenor. Si encuentra partes confusas, probablemente sea lo mejor. Los acontecimientos se estaban desarrollando. Tal como siempre lo habían hecho, tal como lo harían en mil otros mundos exactamente como este. El falso sacerdote limpió las últimas gotas de sangre seca de su cuchillo con satisfacción. Había obtenido, admitió, una cantidad no despreciable de diversión de lo que le había hecho a la irlandesa. Se hizo amigo de ella, se ganó su confianza, la guió en su carrera y la llevó a su mayor momento de triunfo personal, y se lo quitó todo con un solo golpe de espada.
junto con su brazo, poco después y con la ayuda de una buena sierra para huesos. La conmoción y la desesperación en sus ojos habían sido nada menos que intoxicantes. La había dejado apenas con vida. Intencionalmente. Era más divertido pensar en ella consumiéndose lentamente en el edificio abandonado en el que la había depositado, lejos de cualquier ayuda, agonizando por todo lo que le había quitado mientras moría. Su vida había sido apasionada y motivada, su muerte no debería ser menos intensa. Era el regalo más grande que se le podía dar, y la maldición más grande. Apreció la dualidad de todo. Y, por supuesto, la diversión personal proporcionada por esta acción fue solo la punta del iceberg. Una persona realmente no era suficiente para ser más que un aperitivo, pero un juego interesante estaba por comenzar, y para ejercitar verdaderamente sus intereses y disfrutarlo al máximo, necesitaba piezas en el tablero de ajedrez. Ahora, con la extracción del brazo de Baset Fragam Kremitz y, por extensión, su contrato y Command Seals, Kirei Kotomine había adquirido una excelente pieza de juego. Los maestros se estaban reuniendo, y él tenía una libertad sin precedentes para observar y manipular para asegurarse de que la guerra saliera a su gusto. Honestamente, la situación era casi perfecta. En las sombras de la iglesia, Servant Lancer esperaba con impaciencia. No estaba terriblemente feliz con su nueva maestra, la última había sido una chica linda y enérgica con una personalidad mucho más agradable, y habría disfrutado bastante esta guerra con ella a su lado. Solo su mala suerte de que ella fuera una mala jueza de carácter para equilibrar sus buenas cualidades. Pero estaba dispuesto, por el momento, a tolerar al molesto sacerdote falso, si eso le daba la oportunidad de probar algo de este combate legendario del que escuchaba constantemente. Oh, hombre, será mejor que ese sacerdote lo enganche con algunas peleas decentes, o estaría tan enojado. Muy por debajo de ambos, el Rey Dorado se estiró y bostezó. Como sucedía tan a menudo en estos días, estaba bastante aburrido. No estaba muy interesado en la guerra, francamente, había algo de valor en el premio, supuso, pero no era como si fuera difícil tomarlo en cualquier momento que quisiera. Lo más probable es que simplemente dejaría que todo se desarrollara a menos que viera algo interesante que hacer mientras tanto. Algunos de los otros sirvientes podrían ser divertidos, si se aburría demasiado, no lo suficiente como para ser una amenaza, por supuesto, pero potencialmente podría surgir uno que lo obligaría a esforzarse. El Lancer que Kotomine había robado no era nada que valiera la pena notar, pero tal vez los otros serían de mayor calidad, otro vástago de los dioses, tal vez, como ese demente rey conquistador de la última guerra. Ahora él había sido interesante. No valía la pena luchar contra muchos hombres, pero ese había sido otra cosa. Pero más allá de la pequeña esperanza de que surgiera otro como él, no había mucho más que esperar. Supuso que una chica, la del cuerpo extraño y los ojos rotos, podría ser una distracción. Ella era una abominación desagradable y hambrienta, y él la había marcado como una que probablemente requería exterminio en algún momento en el futuro. En un raro momento de bondad, él le había dicho que se suicidara. Era una solución práctica, y si ella realmente era lo que él pensaba ella era, probablemente sería más feliz saltando a la reencarnación temprano en lugar de completar su transformación inminente. Consideró cazarla ahora mismo, solo para ver si ella había escuchado o no, y matarla con sus propias manos, si hubiera tenido la temeridad de asumir que tenía algún derecho a ignorar incluso sus más vagos caprichos. Pero para ser honesto, realmente no creía que valiera la pena la energía. Y darle a su poder algo de tiempo para madurar y retorcerse aún más, probablemente lo haría vagamente más interesante si tuviera que destruirla más tarde. O, a quien estaba engañando. Todo esto no era más que matar el tiempo hasta que ella apareció. El caballero de plata que le había llamado la atención como pocas mujeres podían hacerlo. Ella aparecería de nuevo, podía sentirlo en su sangre. Ella buscó el Grial con una pasión que él encontró completamente irresistible, y si el Grial aparecía, esa mujer desafiaría todas las leyes de la realidad, el tiempo y el espacio en sus intentos por apoderarse de él. Ella vendría al Santo Grial, vendría a él, y él la estaría esperando, para completar lo que había comenzado hace tantos años.
para romper finalmente esa voluntad indomable, quemar esa pasión dentro de ella y hacerla suya, como siempre estuvo destinada a ser. Sí, eso era algo que esperar. Esa mujer sería su mayor tesoro hasta el momento, la joya de la corona de su colección inigualable. Los últimos 10 años de tedio valdrían la pena por ese único y perfecto momento en que el desafío finalmente abandonó esos hermosos ojos. La bruja resistió el impulso de echar la cabeza hacia atrás y reír a carcajadas. El poder puro que la inundaba era delicioso, una ráfaga como ninguna otra, y las sensaciones definitivamente se le estaban subiendo a la cabeza. Con cada segundo llegaban más, extraídos de los desafortunados sacrificios que moraban a la sombra de su templo en la montaña. Más energía de la que podrían necesitar una docena de servants, suficiente para potenciar sus hechizos durante toda su vida. Necesitaría todo eso y más para lidiar con los enemigos a los que tenía que enfrentarse, por supuesto, pero el hecho de que el poder que ya había acumulado no fuera suficiente no hizo que poseerlo fuera menos estimulante. Esta tierra, en el corazón de la montaña sagrada, era perfecta para sus propósitos. Solo una forma de entrar o salir, fácilmente defendida por el talentoso perro guardián que ella había conjurado. Una tierra espiritualmente rica que fácilmente podría mantener su territorio como magus. El punto focal de una línea ley que le permitía tocar toda la ciudad sin siquiera salir de su habitación, una fuente de poder efectivamente ilimitada. La guerra aún no había comenzado, y con un solo golpe había obtenido una gran ventaja al colocar su templo en esta tierra santa que esencialmente podría llamarse la base de operaciones ideal. Sí, pensó Servant Caster, esta guerra del Santo Grial no era un problema tan grande, si te tomabas el tiempo para pensarlo. Y cuando el Santo Grial fue suyo. Miró a Kusuki Soichiro, su último maestro llamante, sentado con las piernas cruzadas en un rincón de sus habitaciones, con una expresión ilegible. Se tomaría su tiempo para apoderarse del Grial y saborearía su tiempo con él. Y cuando finalmente fue suyo, bueno, sabía que no debía pedir deseos infantiles. Pero si era posible que este premio realmente le otorgara una segunda vida, si hubiera alguna posibilidad de finalmente tener esa felicidad que le habían negado tan completamente durante su vida. Para una cosa de poder infinito que podía conceder cualquier deseo, seguramente una segunda vida para pasar con este hombre era bastante simple de dar. La magus sonrió ante los frutos de su trabajo. Se acercaba rápidamente la hora escogida, cuando sacaría su carta y seguiría los pasos estimados de su padre. Todos los rituales se prepararon con la precisión de un libro de texto, su poder estaba en su apogeo y tenía una confianza merecida en sus habilidades. Realmente, podría decirse que es la más escurridiza de las criaturas, una situación perfecta. Este sería su momento de brillar, lo sabía. Cuando se lanzaran los hechizos finales, el espadachín definitivo estaría frente a ella, su clave brillante para la victoria. De un solo golpe, no solo seguiría el camino de su padre, sino que viajaría más lejos que él. La familia Tosaka sería la que finalmente reclamaría el Santo Grial, y todo comenzaría con su impecable invocación de Servant Saber. Pobre cosa. Realmente fue una pena lo de ese colgante, ¿no? Difícilmente podrías llamarlo una persona más. Una persona no se marchitaba a la luz del sol. Una persona no se escondía del mundo en criptas de sótanos como una especie de fantasma rondando su propia casa. Una persona no se descomponía mientras caminaba, su cuerpo hecho de carne robada unida alrededor de un alma decrépita por la acción de gusanos que olían a sangre vieja y carne podrida. Pero sobre todo, una persona era capaz de mantener alguna conexión significativa con otra. Y habían pasado muchos años desde que Souken Matou había hecho algo por el estilo. Tenía ojos, literales y figurativos, por toda la ciudad de Fuyuki. Podría ser un mal rival para su magia, pero había vivido en esta tierra durante muchos años y no se podía jugar con su poder aquí, en el corazón de su territorio. Él vio todo.
La bruja en el templo Ryudou ya estaba trabajando reuniendo almas, y había convocado a un sirviente propio. El falso sacerdote que actuaba como supervisor tenía 2 sirvientes con los que trabajar y, para empeorar las cosas, no sentía nada más que desprecio por Souken, personalmente. El grial preparado por la familia Einsberg fue aún más caótico de lo habitual esta vez, y el servant que habían asignado para protegerlo fue uno de los principales contendientes en la guerra. Llegar a él sería difícil. Con toda honestidad, consideró seriamente esperar la próxima guerra. Este había llegado mucho más rápido de lo esperado, y tal vez el próximo haría lo mismo. Cada año que pasaba hacía más difícil concentrarse, pero si pasaba la hibernación la mayor parte del tiempo, debería ser bastante posible que durara todos los años. Realmente, la situación era tan horrible como podía ser para sus planes. Pero esa cosa era casi perfecta. La personalidad tenía algunos defectos que resolver, pero en términos de función no podría haber pedido algo mejor. Hizo que llamara a un servante y le dio el control a Shinji. No esperaba mucho del chico, pero arriesgar el material en combate directo como maestro sería un desperdicio y Souken aún no había ideado una forma de utilizarlo adecuadamente. Pero las cosas estaban cambiando, ¿no? Cambios sutiles en los últimos años, más pronunciados en los últimos días, algo había cambiado en su existencia fuera de la mansión. Algo le estaba dando solo un pequeño indicio de esperanza. Souken sonrió, algo negro y quitinoso salió de entre sus dientes antes de volver a enterrarse en la carne arrugada de su cuello. La esperanza era una debilidad que podía explotar. Comenzaría a prestar más atención a la cosa, observaría sus interacciones fuera de su hogar y determinaría qué había sucedido para provocar este cambio imprevisto en el núcleo previamente inmutable de la cosa. Unos pocos días de observación y luego, una vez que se había determinado una debilidad, tal vez finalmente podría hacerse flexible y darle un uso real. Y si eso sucediera, bueno, podría ser el momento de involucrarse más directamente en esta guerra del Santo Grial. En otra parte de la mansión a oscuras, el material estaba en su habitación. Bueno, habitación no era la mejor palabra para eso. Zelda habría sido más exacto. Pete habría estado aún más cerca. No era allí donde dormía, después de todo, sino a donde venía a entrenar. Entrenamiento, qué chiste. Entrenamiento era una palabra aún peor para lo que sucedía en este lugar que habitación para describir este infierno húmedo y sin luz. Gusanos e insectos pululaban alrededor y a través de su cuerpo boca abajo mientras yacía en el frío suelo de piedra, mirando el techo en silencio. ¿Y por qué no debería guardar silencio? Esta no era una experiencia nueva para ella. Hacía años que algo así no bastaba para provocar una verdadera reacción. Hacía años que nada era suficiente para hacerla llorar. Piensa en las personas de arriba, si quieres. Considera el poder reunido entre ellos, la habilidad y la inteligencia. Suficiente para hacer algo realmente bueno en este mundo, ¿no crees? Una verdadera lástima que todo se centrara inexorablemente en matarse unos a otros, pero así es como a menudo resultan esas cosas. Pero más que eso, piensa en los planes. Planes tan grandes, cada uno de ellos. Y tan confiado. La palabra perfecto parecía surgir mucho. Lo que pasa con la perfección real, es que habla por sí misma. No habría que señalar una situación verdaderamente inmaculada. Sería obviamente perfecto para cualquiera que lo mirara. El arquitecto de un plan verdaderamente perfecto no necesitaría asegurarse de su perfección, porque quedaría claro de inmediato que no podría salir mal. El punto principal de esta conferencia, en realidad, es que uno pensaría que un grupo de personas tan poderosas e inteligentes realmente sabrían cómo evitar verse tan estúpidos. Porque cada uno de esos planes absolutamente perfectos iba a fallar. Algunos miserablemente, algunos ligeramente, pero ninguno de ellos se movería completamente de acuerdo con los diseños del planificador, debido a algunos materiales perfectos que tenían un poco más de libre albedrío de lo que esperaba Souken Matou. Por una caótica niña de cabello blanco de 10 y 20 años, que decidió que realmente no le importaba mucho la gloria de la familia Einsberg. ¿Por qué? No sería una exageración terrible decir que algunos de los anteriores también se estarían jodiendo entre sí. Pero principalmente,
Los diversos planes en juego aquí estarían saliendo muy mal debido a las acciones de un magus sin nombre, sin contar y completamente sin talento llamado Shiro Emilla. No tenía magia digna de mención, ninguna experiencia de combate destacable y ningún plano conocimiento de la guerra en la que estaba a punto de entrar. Sin embargo, tenía un rasgo que había descarrilado un sinnúmero de esquemas grandiosos y de gran alcance a lo largo de la historia. Verás, él realmente quería ser un héroe.